Entonces, eso es lo que dicen los comentaristas. Adonai dice: yo le conozco, Abraham, él dará órdenes a sus hijos y a su casa después de él. No dice que le enseñará solamente, sino que le dará órdenes para que permanezcan en los caminos de Adonai, practiquen el derecho y la justicia, que preserven el derecho al marginado, y la justicia, es decir, que no vayan a la derecha ni a la izquierda, sino que solamente, como dice la Torá, hagan justicia, no se inclinen para el más poderoso. Eso es un mandamiento directo de la Torá, donde los que tienen autoridad no pueden inclinarse a hacer lo que mejor les plazca, ni se pueden inclinar a la mayoría, aunque hay algunas descripciones que dicen que sí se pueden inclinar hacia la mayoría. La Torá dice: no te inclines hacia la mayoría, inclínate solamente hacia la justicia, a lo correcto, a lo que es. Déjame ver. Y para evitar que haya injusticia, entonces tiene que haber 2 o 3 testigos, como lo dice Devarim o Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Dice: no habrá solo un testigo contra alguien no habrá solo un testigo contra alguien por cualquier transgresión o pecado, en cualquier falta que haya cometido. Por palabra de 2 o 3 testigos será confirmado un asunto. Y luego dice el verso 16: si se levantare un falso testigo contra alguien para acusarlo de algo injusto, comparecerá ante Adonai, es decir, ante el Sanedrín o ante la corte del templo, y ante los sacerdotes y jueces que estén en esos días. Los 2 hombres que tengan litigio, entonces no se puede presentar uno solo, tienen que presentarse los 2. Entonces ellos procederán a investigar exhaustivamente el caso para que vean si es un testigo falso el que pretendía testificar contra su hermano. Es decir, que tiene que haber una investigación exhaustiva para no cometer injusticia en el juicio. Este punto no se está respetando. En muchos contornos, no solamente en los contornos nuestros, sino en muchos otros contornos, no se está respetando este punto de Torah, un mandamiento de la Torah, hacer una investigación exhaustiva, sino que solamente se están tomando decisiones o se invade simplemente porque ahora los jueces que hay se dejan sobornar. Ruego al Eterno para que se arrepienta cada uno de los que se han dejado sobornar y no les caiga el juicio divino. Entonces, de acuerdo al comentario, por eso fue que cité esto, que Adonai conoce a Abraham y él enseñará a sus hijos a preservarles el derecho y la justicia, a preservar el derecho y la justicia, es decir, que no se dejen corromper. Estas declaraciones son muy importantes ya que nos revelan la misión que Abraham tenía como patriarca y conforme nuestra misión como
descendientes de ese patriarca o descendiente patriarcal del reino. Debemos ser obedientes. Esto se conoce como vivir en fe. Vivir en obediencia se conoce como vivir en fe. ¿Se recuerdan lo que significa fe? Que ahorita se los voy a leer. Vamos a Santiago, James, mi tocayo, Jacob, Santiago o Jacob, siervo de Adonai Yeshua Mashiach, capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. ¿Tiene título sus Biblias? La fe sin obras es muerta, dice. La fe sin obras está muerta. Nosotros nos dijeron que nosotros ya solamente por fe vivimos y no tenemos que hacer ninguna obra porque entonces solamente tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. No trabaja, Híjole. Lo que ha sucedido es que hemos malinterpretado lo que fe significa. Entonces, James o Santiago, capítulo 2, verso 14. También unas Biblias dice Jacobo o Jacob. De hecho, en el versículo 1, verso 1 dice Jacob, siervo de Elohim y de nuestro don Yeshua Mashiach, a las 12 tribus dispersas entre las naciones. A mí una vez me enseñaron, y yo había leído ese verso, me enseñaron que Santiago le estaba escribiendo a los cristianos del primer siglo, que no existían los cristianos, en los tiempos de Yeshua no existían cristianos. Qué decepción, Yeshua no era cristiano, Pablo no era cristiano, Pedro no era cristiano, Juan tampoco era cristiano, porque no existía todavía el título de... Encontramos solamente 3 veces en la Escritura el término cristianos o cristiano, y las 3 veces son en forma despectiva. Como cuando se le llamó judío por primera vez, ¿no? Se le llamó cristianos por primera vez. A los judíos también, cuando le hicieron ese desprecio. Y es en una forma despectiva. ¿Y se les quedó el nombre? Entonces, el verdadero nombre de los primeros discípulos son los del camino. Sí. Los del camino sería el nombre. Si vamos a buscar un nombre para los primeros discípulos, sería los del camino, que sea el nombre que sí lo podemos comprobar. Guardarán el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, que son términos utilizados hacia la Torá. Interesante, ¿no? Híjole. Entonces vamos a Santiago capítulo 2, verso 14. Van a decir en internet, híjole, el hermano Jaime está diciendo cuántas cosas. Investiguen lo que yo estoy hablando, no se queden con lo que les estoy enseñando, por favor. Yo puedo estar equivocado en algún determinado punto. Dice así, Santiago capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tengo obras? ¿Podrá acaso su fe salvarle? O sea, tengo fe, pero no tengo obras, ¿eso le podrá salvar? ¿Qué es lo que nos dice Hechos capítulo 3, verso 19? Arrepiéntanse y conviértanse. La conversión es la práctica de los mandamientos del Eterno. Híjole, eso tiene que doler. Yo tengo fe, pero no tengo obras. ¿Podrá acaso su fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y carentes del sustento
del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, no tienen cómo calentarse, pero dice caliéntense y saciense, no tienen comida tampoco, ¿cómo se van a saciar? Pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? O sea, ¿de qué sirven las palabras si no vamos a accionar? Y hay mucha gente que así es. Hermano, que Dios te bendiga solamente y personas que pueden, tienen la manera de apoyar a otros hermanos. Eso se conoce como algo mezquino. Dice el verso 16, y alguno de ustedes dice, vayan en paz, caliéntense y saciense, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho hay? De la misma manera, también la fe sola, sin obras, está muerta. Es decir, si yo digo, tengo fe, pero no camino en obediencia a los mandamientos del Eterno, esta es una fe muerta, es una fe occidental, una fe que no tendrá resultados, porque ¿qué es lo que manifiesta que yo tengo fe? La obediencia a los mandamientos. Y no unos sí, otros no. Dice el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, es que la salvación viene por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, claro que viene por gracia, no viene por obras, pero las obras son la evidencia de que yo estoy caminando en el camino de la salvación. Dice el verso 19, ¿tú crees que Elohim es uno? Haces bien. Los espíritus malignos o los demonios también creen y tiemblan. O sea que hasta los mismos demonios creen, o los mismos influencias demoníacas creen que Elohim es uno y tiemblan. Entonces, ¿por qué dijimos que son tres? Porque decimos son dos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es uno y es único. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, todos tus bienes, dice la Peshita. Híjole. Verso 20, pero ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, no fue justificado por obediencia. Él es el padre de la fe. ¿Sí o no? Él es el padre de la fe y lo miramos obedeciendo lo que se le dice. Y hay un versículo de la Escritura, y si me lo puede buscar, hermano Gregorio, no lo recuerdo exactamente, que dice que Abraham anduvo en los estatutos y decretos del Eterno. Génesis 26, del 1 al 5, por ahí. Búsquenlo. Entonces continúe leyendo lo que busca el versículo. Nuestro padre Abraham no fue justificado, es una pregunta, no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus obras, y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Y tuvo cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim y le fue considerado como justicia y fue declarado amigo de Elohim. ¿Qué dice? Esta es una conversación entre Abraham y Adonai y Isaac. Ok, ¿qué dice? ¿Qué verso es? Es Génesis 26. Génesis 26. 26:4. 26:4. Dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra
serán bendecidas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estas palabras se le está hablando con Isaac, Adonai. Y estamos hablando que esas cosas le fueron contadas como justicia y esas confirman su fe. Híjole, qué tremendo. Entonces el verso 24, tú ves entonces que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De igual modo, también Rahab, la prostituta, no fue, y esa palabra tengo que analizarla, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los espías y los mandó por otro camino. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe sin acción es una fe muerta. Híjole, qué tremendo, interesante. Entonces la palabra fe, ya se los leí anoche, la palabra fe es el Strong G4102 del griego y significa persuasión, es decir, fue persuadido. Credibilidad, es decir, una persona de fe es una persona persuasiva, con credibilidad, convicción, veracidad de Elohim. Es decir, se manifiesta lo que Elohim dijo en su vida, confianza, constancia, fidelidad y lealtad. ¿Cómo vamos a saber si somos leales y fieles si no conocemos los mandamientos? Estaba leyendo hace rato unas cosas, y que el padre se le acercó a Abraham para probarlo recién circuncidado, para probarlo, ver qué actitud tenía. Por eso aquí dice, vaya, y se aparece. Vaya, y se le aparece. Ajá, y aparece, sí, porque estaba recién. Hay un comentario que dice que Abraham estaba rogando al Eterno porque no miraba que venían personas a quien él pudiera ayudar. Entonces él estaba clamando al Eterno para que le mandara personas y le llega el Eterno mismo. Y fue en su día más duro. Entonces la palabra fe a su vez viene del Strong H del hebreo. Ahora, el concordancia Strong no es el mejor diccionario, es un recurso que tenemos y es un recurso que tenemos a mano. Es el Strong H 6030 y es la palabra aná, que significa prestar atención, shema, responder, es decir, presta atención y actúa. Testificar o dar testimonio, atender, accionar, atestiguar, escuchar, clamar, hablar, levantar, librar, oír, responder y servir. Y esta palabra viene a su vez del Strong 530, H530, y es la palabra emuná. O sea que la palabra emuná, ese es el corazón, es el centro, y vienen los derivados de la palabra emuná. Y emuná significa firmeza, fidelidad, honradez, lealtad, leal, reinar, veraz, verdad, establecido, estable, confiabilidad, verdad, verdadero, genuino, cumplir. O sea que todas estas palabras tienen que ver con lo que es la palabra emuná. La palabra emuná es importante, ya que implica lealtad a Elohim y lealtad a sus mandamientos. Lealtad a Elohim a través de la obediencia de sus mandamientos.
En Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, no te preocupes por mis mandamientos, pero si me amas, guárdalos. No ser leal a los mandamientos o a la Torá nos convierte en transgresores de la ley, a transgresores de la Torá, de Elohim, de la Torá de Elohim. Lo que esto significa, la definición de pecado, según la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Transgresión a la ley de Dios. Y el Shabbat es ley de Dios. Híjole, transgresión a la ley de Dios. Otra palabra importante y mal entendida es la palabra maldad. Esto es el Strong G458 y es la palabra anomia. ¿Te recuerdas que anoche estábamos hablando de la palabra anomía? Esto significa, anomía significa legalidad. Hay una legalidad establecida y esto significa violación de la ley. Violación a la legalidad. ¿Se recuerdan de que empezamos de una manera un poco independiente como Ministerio Casa de Israel? Yo siempre he hecho énfasis en la legalidad bíblica porque yo entendí ese punto. No caminar en la legalidad bíblica es caminar en anomia o en anomía, y es transgresión a la Torá, maldad, impiedad, infracción, iniquidad, transgresión. Y esto a su vez viene de otra palabra, anomos, que es el Strong G459 y significa sin ley. Sin ley o hombre de pecado. Esto significa, la palabra anomos significa sin ley o no sujeto a la ley judía. Esto lo dice el Concordancia Strong. Pero no es a la ley judía, sino es a la ley de la Torá. 5 minutos más me dan. ¿Cuántos minutos más de que les dije que me dieran mi tiempo? ¿Lleva media hora? Híjole. Pero termino este punto y ya terminamos. Que se refiere a un anomos. Esto significa sin ley o no sujeto a la ley, a la Torá. Que se refiere a un gentil o un impío. A esto es a lo que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21. Híjole, se me pierde el reloj luego. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Sus mandamientos. Muchos me dirán en aquel día: Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, expulsamos demonios, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Pregunta: ¿cuál será el nombre? ¿En qué nombre estaban confundidos? Puede ser que sea el nombre de Yeshua. No, dice, no los conocí, o sea. Y dice que en tu nombre, en tu esencia, porque tenían de cierta manera cierto respaldo. Ahora, quiero aclarar algo, que dice: apártense de mí, hacedores de maldad. No significa que lo están mandando al infierno como a nosotros nos dijeron. Significa: no los quiero dentro de mi palacio de gobierno.
Puede ser que no los esté desechando, pero puede ser que no los quiere dentro de su ciudad. Váyanse en cualquier otra parte del reino, pero aquí no los quiero. Y aquí está citando, déjame ver, está citando el Salmo capítulo 6, verso 8. Si lo tiene ahí mi hermano. ¿Lo tengo o no? ¿Qué dice? Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Adonai ha oído mi voz y mi lloro. Apártense todos los hacedores de iniquidad, es decir, todos los transgresores a la Torah. Apártense de mí todos los transgresores a la Torah. Híjole, qué tremendo. Adonai ha oído mi ruego y he recibido a Adonai en mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora, esto es lo que está citando Yeshua. Y otra cita que Yeshua hace en Mateo capítulo 24, verso 11, del 11 al 14, dice, y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y a causa del aumento de la maldad, esta es la palabra anomia, a causa de manifestarse la anomía, que son los transgresores a la Torah, y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que preserve hasta el fin, ese será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Este mensaje del reino, la restauración del reino de Dios, es el que se está enseñando. ¿Y cuál es la restauración del reino de Dios? Que las promesas que se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob están en un proceso gradual, cronológico de cumplimiento. Entonces este mensaje tiene que llegar a las 4 columnas de la tierra, y entonces vendrá el fin. Históricamente ustedes saben cuál es la última parte de la tierra. América. Históricamente es América, que es la última parte de la tierra, la última parte que fue encontrada o descubierta. Lucas 13:27. ¿Qué dice Lucas 13:27? Pero os digo que no sé de dónde son, apartados de mí. No sé de dónde son, apártense de mí. Todos hacedores de maldad. ¿Y tú sabes por qué? Porque expulsaban demonios en el nombre de Yeshua, pero no le conocían. Como los hijos de Seba. Exacto. Porque conocer a Yeshua es amar a Yeshua y guardar sus mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, no te preocupes por guardar mis mandamientos. Para allá. ¿Cómo es que yo me acerco más al Eterno? A través de la obediencia. Si yo no camino en obediencia, entonces estoy caminando en anomía. Yo puedo tener conocimiento de la Torah y seguir caminando en desobediencia. Entonces, ahí es donde viene, no te conocí, mi hijo, apártese para allá, que no lo quiero mirar aquí. Usted se deleitó en transgredir mis mandamientos, le enseñó a otros que había que romper los mandamientos. Usted, apártese de aquí, no lo quiero en mi presencia. Híjole, súper interesante. Bueno, aquí vamos a detenernos en este tiempo de enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Vamos a hacer la ceremonia de Abdalá.